Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión en vivo y en directo hoy, mayo 25 del año 2022. Qué rápido que se va el tiempo, qué rápido. Quiero saludar rápidamente a mis hermanos que están conectados ya, a Wilmar Darío Ramírez, también para Naixe Sumaya, para Robert Cabrera, también para nuestra hermana y amiga Vanessa Rossi. Un abrazo a la distancia a toda esa gente linda ya en Buenos Aires, Argentina. Vanessa, en algún momento la esperamos también por este lado del mundo. Por favor, ya venga mi hermana, venga. También tenemos a César Arrúa, nuestro hermano César Arrúa allá en Pinamar, Argentina. Tenemos también a Martita Rosas desde México, también a Romina Vázquez desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos a Gabriel Pereira, Jenny Perdomo allá en Colombia, a Aníbal Quintana y nuestro hermano también Boris Arias. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias el día de hoy. La persona que no ha traído su Biblia, por favor, alquilen a alguien, préstenle a alguien, pero bueno, ya a estas alturas, imagínense que una persona vaya sin Biblia, pues a un estudio, pues como que algo no está bien. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos? Antes de empezar con este estudio, hoy vamos a ver el capítulo 6 del libro de Romanos. Así que para los hermanos que están viendo la transmisión, ustedes lo van a ver en pantalla. No lo pongo en pantalla para aquí, para los hermanos que estamos conectados en la transmisión, porque se entiende que han traído sus Biblias. Así que, bueno, mi hermano Gabriel, ¿qué le parece si nos ayudas con la oración de esta noche, por favor? Sí, cómo no. Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración al Señor. Bendito Padre Todopoderoso, tú eres grande, tú eres misericordioso, soberano, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos apartando para conocer de ti, para comenzar este estudio de Romanos 6, Señor. Te pedimos que estés iluminando a nuestro hermano David para que pueda compartirnos, Señor, de tu palabra, para que nosotros podamos atesorarlos en nuestros corazones y poder ponerlos por práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más por toda y por cada una de las bendiciones recibidas en este día. Bendito Rey, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, acompáñenme mis hermanos por favor a Romanos capítulo 6. Para los hermanos que están viendo la transmisión se las voy a poner en pantalla. Y mi hermano César Arrúa, ¿qué te parece si nos acompañas con la lectura del capítulo 6 de Romanos? Ahí está, ¿me escuchan? Estoy un poco afónico, así que no sé si Sí, sí, no se me, preocupe. me van a entender bien. Dice en Romanos 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aún eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos queridos, vamos a arrancar. Quiero saludar también a Jacqueline Rodríguez y a Juvenal Bernal. Espero que se encuentren bien y en algún momento espero pues que nos acompañen, ¿no? También aquí en esta transmisión. Mis hermanos, aquí el tema es un asunto muy importante porque el Evangelio está basado en la gracia gratuita e inmerecida de Dios a través de Cristo Jesús. Habíamos visto en el capítulo anterior el tema de la justificación. Hoy vamos a ver lo que continúa, ¿no? Pablo muestra el potencial de la plena madurez de vivir las vidas de cada uno de nosotros sin pecados. ¿Ok? Bueno, es la meta. Sabemos muy bien, la Escritura dice que el que dice que no peca, lo hace mentiroso al Señor. Pero una vez más, Pablo muestra el potencial de la plena madurez de vivir vidas sin pecado de los hijos de Dios en Cristo. Ya vamos a explicar. Pero que de igual forma, la realidad de que los creyentes continúan pecando, lo acabé de mencionar. 1 de Juan 1.8, también 1 de Juan 2.1, 1 de Juan 3.6, 1 de Juan 3.9 y 1 de Juan 5.18. Ahora la aclaración es, y esto es muy importante, que una cosa es caer en pecado y otra cosa es ser esclavos del pecado. No existe tal cosa, ya lo había mencionado en estudios anteriores, de que un cristiano de repente diga, ay, mi hermano Gabriel Pereira, como que tengo unas ganas de asaltar el bus. Como que tengo unas ganas de hacer un atentado. Por cierto, hablando de atentado, hubo un atentado en Texas el día de ayer, tremendo, tremendo. Y siguen incrementándose el número de niños fallecidos. No hay así como que una cifra oficial, pero el tema es triste. Pero bueno, por ahí hay versiones de que tiene que ver con el tema de alguien que pertenece al colectivo LGBTIQ, etcétera, etcétera. Mis hermanos, eso pues yo no puedo opinar nada hasta que no salga la noticia oficial, pública y etcétera, etcétera. Oramos, mis hermanos, no solamente por los padres de estos menores fallecidos, sino también por los familiares de la persona que inició este atentado. Seguimos. El conflicto sobre el punto de vista de Pablo del perdón estaba relacionado al asunto de la moralidad. Los judíos querían asegurarse de vivir vidas piadosas demandando que los nuevos convertidos se hicieran al modo de la ley de Moisés. Ustedes recordarán que ellos querían que se circunciden, que también es la misma historia que sucede al día de hoy con los amigos judaizantes. No se puede llamar hermanos pues porque no son hermanos todavía.
Ahora, recuerden, mis hermanos, que algunos usaron y usan el punto de vista de Pablo como una licencia para pecar. Debemos tener mucho cuidado con eso. No es que nosotros, por estar en la gracia, más adelante vamos a explicar, nosotros tenemos una licencia para pecar. No importa, mi hermano César Arrúa, tú puedes tener otra mujer aparte, otra familia aparte. Igual, siempre salvos, como muchas personas, sobre todo sectas, acusan a los cristianos. Oh, ustedes son los salvos, siempre salvos. S. Imagínense. Entonces, de hecho, conozco mucha gente que se autoproclaman cristianos y sin embargo, durante toda su vida han llevado una vida doble. Eso es triste. Eso es muy triste. Y obviamente, pues van a las iglesias, calientan el puesto, cantan, alaban y todo eso, pero a la hora de la hora, pues, ¿dónde está el fruto? Y el fruto es algo, bueno, ni siquiera es el fruto, sino es manifestaciones de la carne. Así que bueno, Pablo creía que el Espíritu Santo, habitando en el creyente y no una ley externa, produciría una vida cristiana en los creyentes. Esta es la diferencia entre el antiguo pacto de Éxodo capítulo 20 y el nuevo pacto, como se menciona en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34, y también en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Habiendo puesto esto en contexto, ahora sí arrancamos. Así que síganme por favor, para los hermanos en pantalla. Permítanme un segundo. Que le pongo a los hermanos. Ahí está. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La versión Reina Valera del año 1960 y la versión 1995 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otras versiones de la Biblia dice: ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La Nueva Versión Internacional dice: ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Este es un presente activo subjuntivo que literalmente hace una pregunta. ¿Vamos los cristianos a vivir con o abrazar el pecado? La cual es una referencia al al capítulo 5, versículo 20. Pablo usó un objetor u oponente hipotético, o sea, una diatriba, para tratar con el potencial mal uso de la gracia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 lo corrobora. Primera de Juan 3, 9. Primera de Juan 5, 18 lo corrobora. Había mencionado que la gracia de Dios y su misericordia no son para darnos una licencia para vivir vidas de rebeldía a la voluntad de cada uno. No. El mismo Espíritu Santo nos va a dar la alerta de que estamos errando en el blanco. Ojo, estoy hablando de los cristianos, por si acaso. Porque la persona que no es cristiana simplemente pues no le va a avisar nada. Y es ahí donde mencionan los textos como que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Simplemente ellos se van a basar en su propia interpretación, en su propio show. ¿Ok? Bueno, seguimos. Como decía, el mismo Espíritu Santo nos va a dar la alerta de que algo no está bien, de que estamos errando en el blanco. Y nos va a convencer de pecado, esto es internamente. Pero externamente no faltará las personas que nos ayudan con la exhortación. En este caso los hermanos. Mi hermano César Arrúa el día de mañana se equivoca y de repente él me dice: mi hermano David, yo creo que me he equivocado en esto. Que mi hermano, tienes que arrepentirte. Permíteme ayudarte. ¿Qué te parece si oramos juntos? Va por ahí el tema, ¿no? Y como punto final, no faltará el que nos va a acusar sin amor al prójimo. Ejemplo, los judaizantes y los pseudos legalistas o los pseudo morales o moralistas.
Esto que menciono tumba al piso las falacias del salvo siempre salvo. Mis hermanos, nosotros sí tenemos responsabilidad con el pecado. Tenemos que ser responsables. ¿Sabe qué, mi hermana Martita? Yo me he equivocado el día de hoy. Yo la he ofendido. Mi hermana Marta, por favor, acepte mis disculpas. Me siento mal. El mismo Espíritu Santo va a empezar a carcomerme la conciencia y voy a estar así. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? El mismo Espíritu Santo. El Evangelio de la salvación gratuita como un obsequio de la gracia de Dios a través de Cristo Jesús levantó muchas preguntas acerca del estilo de vida pasado en la justicia de Dios. Recordamos que, por ejemplo, para muchas sectas y para sobre todo las sectas legalistas, pseudo judaizantes, sectas en general, ellos ven a una persona que en el pasado ha sido un criminal, está caminando en este tiempo por misericordia de Dios, ha pasado de muerte a vida, pero espera el mínimo intento de que uno como cristiano se equivoque y le cae encima. Una cosa es exhortar con amor, porque la Biblia incluso dice que tenemos que juzgar con justo juicio. Pero otra cosa es hacer leña del árbol caído, sobre todo con personas que no conocen del Evangelio. Tenemos que tener misericordia, claro. No vamos a tolerar las herejías. Nosotros tenemos que exponer cuáles son las doctrinas torcidas, qué es lo que está afectando al cuerpo de Cristo. Nosotros no atacamos a la persona, ¿no? Gabriel, tú eres un miserable pecador. Gabriel, tú eres un triple recontra. No, exponemos cuáles son las doctrinas que están torcidas. Si el día de mañana mi hermano Gabriel, bueno, vamos a decir que no es mi hermano en Cristo, sino que no lo conozco, vamos a decir como ejemplo. Pero el día de mañana él me dice, no, es que el Padre es el mismo Hijo y a la vez es el mismo Espíritu Santo. Es una triple manifestación, pero es la misma persona. No existe personas individuales. Cuidado, porque eso sí es ortodoxia. Eso sí afecta directamente con la parte ortodoxa doctrinal esencial. Y solamente las sectas son las que rebajan cualquiera de los tres miembros de la deidad. ¿Ok? Seguimos, mis hermanos. ¿Cómo es que un regalo gratuito procede de rectitud? Una pregunta al aire. La justificación y la santificación no deben separarse. Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 27 lo corrobora. Lucas 8:21, Juan 13:17 y Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25. El bautismo de los cristianos constituía la frontera entre su antigua existencia no regenerada y su nueva vida en Cristo Jesús, marcando su muerte a la vieja vida. Así que para un cristiano bautizado, continuar pecando era tan terrible como lo sería para un esclavo seguir en esclavitud a su antiguo amo, después de haber obtenido su libertad. O para una viuda permanecer sujeta a su difunto marido por la ley del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Es que, como le mencionaba hace un momento, cuando personas pseudomoralistas acusan a un cristiano porque no se adaptan a su manera torcida de interpretar las escrituras, nos van a acusar. Por eso es que hay una frase que dice, y eso de ahí que pasó, eso es tan falso como el amor al prójimo de los judaizantes. Claro, ningún judaizante tiene amor al prójimo. No conocen, yo no sé si es que en las Biblias que ellos utilizan, si es que la usan, no tienen el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Parecería que no lo conocen.
Parecería que no conocen Mateo 22 del 36 al 40. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo gran mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Si usted intenta guardar la ley sin haber nacido de nuevo, sin conocer realmente al Señor Jesús, sin reconocer que realmente Él es el Curios, el Señor, simplemente es un legalista. Todavía sigue siendo esclavo del pecado. Y la Biblia dice, y si el Hijo os libertare, pues verdaderamente seréis libres. Y como había mencionado en estudios anteriores, ninguno está huérfano en esta vida. O somos hijos del diablo, o somos hijos de Dios. Mi hermano, Satanás también tiene hijos. Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo lo mencionó. ¿Ok? Seguimos. Pablo, con magnífico vigor y esfuerzo, transmite al corazón y a la conciencia la lección de que el estar unido a Cristo en su muerte significa para el creyente un rompimiento completo y drástico con el pecado. Mis hermanos, Pablo la tenía bien clara. No podemos nosotros como cristianos ser amigos del pecado por el cual mi Señor padeció y de paso fue crucificado. Si no tenemos ese sentimiento de aborrecimiento contra el pecado, avísenos para orar por usted. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando el texto menciona en ninguna manera, esta es una forma optativa, rara, por cierto, la cual era un modo gramatical usado para un deseo o una oración. Era la manera esterilizada de Pablo de responder a un objetor hipotético. Literalmente dice que no suceda jamás. Imagínense, Pablo expresa el horror del malentendido de la humanidad no creyente y del abuso de la gracia. Cuando el texto menciona porque lo que hemos muerto al pecado, este es un aoristo activo indicativo. Bueno, espero de verdad, espero que ya entiendan el porqué. Esto significa o se traduce como hemos muerto. El singular, pecado, parece referirse a nuestra naturaleza pecaminosa heredada por Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 lo corrobora. Ustedes recordarán también, ¿no?, que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre entró la salvación. Pablo con frecuencia usa el concepto de muerte como una metáfora para mostrar la nueva relación de los creyentes a Jesús, pues ya no estamos sujetos al dominio del pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Cuando el texto menciona esto es literalmente caminar o andar. Esta metáfora era usada para enfatizar ya sea nuestro estilo de vida de fe o nuestro estilo de vida de pecado. Efesios capítulo 4, versículo 1 y Efesios 5:2 para corroborar. Los creyentes no podemos estar felices en el pecado. Si alguien dice ser salvo, pero constantemente sus acciones demuestran lo contrario, había que evaluar si verdaderamente se ha pasado de muerte a vida. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Estos dos verbos están en aoristo pasivo indicativo, porque el creyente fue bautizado, pues esta forma gramatical enfatizaba un acto completado. Ustedes recordarán, tetelestai, consumado es, pagado en su totalidad. No es que yo llego hasta aquí y ya el resto depende de ustedes. Cuidado. Cuidado con el pelagianismo y el semipelagianismo. Cuidado. Enfatizaba un acto completado y logrado
para un agente externo. En este caso es el Espíritu Santo. La palabra griega para bautizado es un imperativo de tercera persona. Y la palabra para arrepentir es un imperativo de segunda persona. Les digo esto para que se entienda que este cambio del mandato más directo de segunda persona a uno menos directo de tercera persona de la palabra bautizado implica que la demanda principal básica de Pablo es para arrepentimiento. Esto va de acuerdo con el énfasis de la predicación de Juan el Bautista y de Jesús también. Mateo 4:17 y Mateo 3:2 para corroborar. El arrepentimiento parece ser la clave espiritual y el bautismo es una expresión externa de este cambio espiritual. Ahora recuerden que en el Antiguo Testamento no se sabía de creyentes no bautizados. Para la iglesia primitiva, el bautismo era la profesión pública de fe. En la ocasión para la confesión pública de fe en Cristo, ojo, no el mecanismo para la salvación, amigos carismáticos. El bautismo fue el ejemplo puesto y ordenado por Jesús nuestro Señor. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 18 lo corrobora. Y Mateo capítulo 28, versículo 19, recordarán, ¿no? La gran comisión. La necesidad del bautismo para la salvación no era una pregunta en el Nuevo Testamento, ya que se esperaba de todos los creyentes que se bautizaran. Pero debemos guardarnos de no hacer del bautismo un sacramento indispensable para la salvación, como lo hacen los amigos unicitarios y otros legalistas. Recuerden, el bautismo simplemente es la consecuencia de que una persona verdaderamente ha creído. Ojo con eso, porque también hay personas que bajan 5 veces a las aguas. 5 veces. Conozco gente así. 5 veces. Y son 10 veces peor que el mismo diablo. Si alguien dice, es que tienes que bautizarte para ser salvo, entonces el Señor Jesucristo le mintió al ladrón en la cruz cuando le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo chance de bajar de la cruz e ir a bautizarse. O con eso, atentos. Simplemente el bautismo para un creyente, pues es la consecuencia de que ha creído. Yo no conozco una persona que no quiera, yo no conozco un cristiano que no quiera bautizarse. Claro, también hay personas que quieren bautizarse para cumplir como que con el ritual y para en su cabecita ya gané la salvación. Pero cuando pasamos por Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 y Tito capítulo 3 versículo 5, se estrellan porque la salvación no es por obras. Las obras que el ser humano hace es la consecuencia. Estoy hablando de las obras que glorifican a Dios. Es la consecuencia de que esa persona verdaderamente es un creyente, es un cristiano. Pero cuando una persona quiere tener sus obras, voy a donar a la Fundación de Niños con Cáncer. ¿Para qué? Para que ya me siento feliz. Al Capone hacía lo mismo. Ustedes recordarán Al Capone en los años 50 y pico, por ahí el matón. El tipo era un de la gangsta, ¿cómo es? De las pandillas en las calles y bueno, el tipo era malo, el tipo mandaba a matar gente, pero en Navidad hacía tremendas fiestas navideñas para los niños y con bono incluido. Amigos legalistas que dicen, yo no celebro el cumpleaños. Amigos de la secta Testigos de Jehová, yo no celebro cumpleaños porque eso es del diablo que tiene un origen pagano. No cobre bono para Navidad. Ojo con eso. Entonces, la salvación es por obras. Ojo con eso. El bautismo es una consecuencia de que la persona verdaderamente ha creído. Ojo con eso. ¿Y quién conoce los corazones? Uy, esa persona ya se va bautizando 5 veces y es 10 veces peor que el mismo diablo. Pero sí, lo pueden engañar a usted, mi hermano César Arrúa. Me pueden engañar a mí, sí, yo me voy a bautizar. ¿Ustedes creen que lo pueden engañar a Dios?
Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mi hermano Gabriel, no sé si nos puede leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mientras tanto, voy saludando a Carlos Duval. Que el Señor te guarde, mi hermano. También para Dani Rivero. ¿Será que podemos engañar a Dios? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siempre eso también segará. Imagínense, en otra versión dice, no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ustedes le pueden mentir aquí a mi hermano Víctor Macei, que se acaba de unir a la transmisión. Le pueden mentir a mi hermano Víctor Macei, pero ustedes creen que le van a mentir a Dios. ¿Qué? Cree en el Señor Jesucristo y confiésalo con tu boca, porque con el corazón se cree para hacer bla, 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 y con la boca, sí, yo confieso rapidito, ya está, ya me aplastó un carro, me pisó la cabeza y ya me morí y me fui derechito para el cielo. No podemos engañar a Dios. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Seguimos. La salvación, como le había mencionado, es un asunto de fe. No se trata de tener un lugar correcto, ni las palabras correctas o de rituales correctos. El bautismo es simplemente una ilustración física de una realidad espiritual, de la justificación y santificación. Así que cuando el texto menciona en Cristo Jesús, el uso de la preposición eis, que significa en o dentro de, es paralelo con la gran comisión de Mateo 28:19, donde los nuevos creyentes son bautizados, o sea, son eis, o sea, en el nombre del Padre, eis del Hijo, eis Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde precede el artículo tou, indicando que cada uno de los términos son nombres y no títulos. Esta preposición es también usada para describir a los creyentes siendo bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ustedes recordarán, cuando una persona pasa de muerte a vida, somos amalgamados, fusionados, somos parte ya del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 lo corrobora. Así que eis, en este contexto, es sinónimo con en. Ejemplo, en Cristo. Lo vemos en el versículo 11, el cual es la manera favorita de Pablo para denotar a los creyentes. Es un locativo de esfera. Mi hermano David, oiga, ¿y qué es eso? Locativo de esfera. Locativo se refiere a un lugar determinado o relacionado. De ahí que los creyentes vivamos, nos movamos y tengamos nuestro ser en Cristo, o sea, cristocéntricos. Así que estas preposiciones expresan esta unión íntima, esta esfera de compañerismo, mejor se la pongo más fácil, esta relación de la vid y los pámpanos. Ustedes recordarán, ¿no? Ok. Los creyentes debemos identificarnos con y unirnos a Cristo en su muerte, en su resurrección, en su servicio de obediencia a Dios y en su reino. Cuando el texto menciona en su muerte, somos sepultados juntamente con Él. Mis hermanos, el bautismo por inmersión, no por aspersión, por si acaso. El bautismo por inmersión ilustra la muerte y la sepultura del viejo hombre. Colosenses 2:12 para corroborar. El Señor Jesús usó el bautismo como una metáfora de su propia muerte. Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39 lo corrobora. Lucas 12:50 también. Ahora, aclaro. No es que Jesús necesitaba bautizarse para limpiar pecados que él tenía. Cuidado, nuestro Señor no tuvo pecado. Cuidado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay una secta carismática en Ecuador llamada ICM, a cargo de un pseudo apóstol llamado John Herlihy. Y menciona esto. Esto es triste, mis hermanos, triste. Y a la vez aberrante. Debemos tener mucho cuidado.
El énfasis aquí no es una doctrina del bautismo, sino en la nueva e íntima relación que el cristiano tiene con la muerte y sepultura de Cristo Jesús el Señor. Los creyentes se identifican con el bautismo de Cristo, con su carácter, con su sacrificio y con su misión. El pecado no tiene poder sobre los creyentes, pero leamos el siguiente versículo. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando el texto menciona somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, Pablo usa muchos compuestos de la palabra ahí, sun, que significa con. Esta palabrita la podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 6. Por cierto, yo lo puedo poner en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión para que lo vayan anotando. Permítanme un segundo. Ahí está. Sun, S-U-N, que significa con. En Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 6 lo pueden ver, lo pueden corroborar. Y tenemos sun tapt, que significa enterrados juntamente con. Y esto lo vemos en Colosenses 2:12. Tenemos sun stauro, que significa plantados juntamente con. Y también tenemos sun as, que significa coexistente y también tiene morir juntamente con. Y reinar juntamente con. Lo vemos en Tito capítulo 2, versículo 11. Seguimos, mis hermanos. Debido a que los creyentes conocen la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, sus vidas deben ser diferentes. Nuestras vidas no es que logra la salvación, por si acaso, ¿no? Ya hemos visto de una manera sistemática que la salvación es netamente por gracia. Y bueno, como mencionaba, las obras que glorifican a Dios son el resultado de que una persona verdaderamente ha pasado de muerte a vida. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 y también Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Textos que lamentablemente son tergiversados o mal usados. Porque no falta alguien que dice, pues, no, es que la fe sin obras es muerta. La fe sin... Sí, pero ¿de qué obras estamos hablando? Las obras del ser humano que no ha nacido de nuevo, de esas obras, porque esas obras son como trapos de inmundicia ante Dios, dice el libro de Isaías. Entonces ahí se queda como que, bueno, y entonces, o sea que es que Pablo contradijo a Santiago, o Santiago contradijo a Pablo, ¿cómo es que mismo? O el que no está entendiendo la situación soy yo. Ninguno de los dos se contradice. Más bien se complementa. Salvos, escuche bien, para obras y no por obras. Las obras que el ser humano hace, que glorifican a Dios, o sea, las obras que glorifican verdaderamente a Dios, que el ser humano hace, son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que vamos a descubrir el agua tibia. Ahora, el Nuevo Testamento asegura que cuando los pecadores se convierten a Jesús en arrepentimiento y fe, ellos son instantáneamente justificados y santificados. Ustedes recordarán que esta pregunta se hizo en el estudio anterior. Esta es nuestra posición nueva en Cristo. La justicia de Cristo nos ha sido imputada por lo cual somos declarados justos y santos, lo cual es un acto forense de Dios. Pero el Nuevo Testamento también urge a los creyentes a vivir en santidad o santificación. Recuerden, el ser humano por su propia naturaleza no puede producir santidad. La santidad la inicia Dios. Esto es tanto una posición teológica gracias a la obra terminada de Jesucristo el Señor y al llamado a ser como Cristo en actitud y en nuestras acciones en la vida diaria. Así como la salvación es un regalo y a la vez un estilo de vida que nos cuesta todo, así también es la santificación. Siempre menciono el mismo ejemplo.
ninguno en el barrio o en la ciudad o pueblo, no sé cómo lo llamarán en otros lados, a ninguno le va a importar si es que usted es cristiano o no. Es que yo soy cristiano. No, no me importa que seas cristiano. No les importa. Yo vivo en un barrio judío. ¿Ustedes creen que a ellos les importa si yo soy cristiano o no soy cristiano? No les importa. A nadie le importa si uno es cristiano o no. Pero ellos van a ver cuál es la actitud de nosotros, el diario vivir, cuál va a ser nuestro comportamiento ante la sociedad. Si es que le caemos a golpes a nuestra pareja, si es que nuestro vocabulario es de una manera no apropiada, no procedente, por no decir algo más fuerte, vulgar. Eso sí se va a dar cuenta la gente. Pablo decía que somos cartas abiertas para todo el mundo. Entonces no es solamente parecer, sino ser. No solamente así, ¿no? Acuérdense que los fariseos tenían todas sus túnicas blancas y Dios mío, Dios mío, pero eran la máxima expresión del conocimiento de la ley. Ay, Dios mío. Pero Jesús los desnudó de una manera metafórica, ¿no? Le dijo sepulcros blanqueados. Así también hay en este tiempo. Yo he visto incluso en las redes sociales, yo veo personas que publican, ¿no? Una chica, una señorita con una falda larga y otra señorita con un short. Entonces, claro, uno cuando va a la iglesia, una persona pues tiene que ir, o sea, arréglese, no póngase bien, no, o sea, porque va a reunirse con los hermanos para tratar un tema de teología, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que fuera de la iglesia, pues si hace mucho calor, pues yo voy con una camiseta, pues no, ¿quién me puede juzgar a mí de que yo ande con una camiseta, no sé, que esté de pronto aquí, por ejemplo, no sé, mi hermano Edgar Escobar en Estados Unidos el próximo mes, qué sé yo? Nadie me puede juzgar porque yo tenga una camiseta con lo que tenga. ¿Me hago entender? Pero yo veo mucho en las redes sociales, por ejemplo. Yo veo ahí una señorita con una falda y otra señorita con un short. Y gente que dice, y el texto menciona, así se viste la mujer de Dios, así se viste la mujer del diablo. ¿Usted qué sabe? Amigo legalista, ¿usted qué sabe? Los fariseos tenían larga falda, vestidos de blanco, y el Señor los desnuda, metafóricamente hablando. Le dice, sepulcros blanqueados. ¿Usted acaso conoce el corazón de la chica que tiene la falda larga? Que le da hasta los tobillos. ¿Usted lo conoce? ¿La conoce? ¿Quién escudriña los corazones? ¿Quién conoce hasta lo más profundo de nuestro ser? Solamente el Señor. ¿Quién es usted para criticar a la persona que no le alcanzó dinero para comprarse una ropa que le cubra un poquito más? ¿Quién es usted? Juzgar con justo juicio. O sea, asegúrate de que lo que vas a juzgar del prójimo no estés tú incurriendo en el mismo acto pecaminoso. Porque eso lo va a convertir en un fariseo moderno. Así que la próxima vez que vean así, ¿no? Una señorita con una falda larga y una otra, vea, quédese callado. Claro, pues también ya tengamos cuidado, ¿no? Si vamos a congregarnos con los hermanos, pues no vaya a ir pues en sandalia. No vaya a ir con sí, es verdad, el calor. Por ejemplo, a este lado hace mucho calor. Pero tampoco vaya así pues con una, ¿cómo le llaman ustedes en Argentina? Una remerita. Que van así que toda bien finita, así que, o sea, tampoco así, pues mis hermanos. Pero bueno, ustedes ya entienden el mensaje, ¿no? Sigamos. Cuando el texto menciona su resurrección. Sí. Allá en Venezuela, por ejemplo, le llaman los santurrones. Así mismo. Cuando el texto menciona su resurrección. En este contexto, la aceptación y aprobación del Padre de las palabras y obras de Cristo Jesús son expresadas en estos dos grandes eventos. Primero, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Segundo, la ascensión a la diestra del Padre, que por cierto, visto por más de 500 personas.
Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando el texto menciona porque sí, esta es una oración condicional de primera clase porque se asume ser verdad desde la perspectiva del autor, del escritor, o para sus propósitos literarios. Así que Pablo asume que sus lectores serán creyentes en Cristo. Cuando el texto menciona fuimos plantados juntamente con Él, esto es un indicativo perfecto activo. Y les explico qué es esto. Perfecto porque es algo que ocurrió en el pasado y está vigente aún. Indicativo porque es una realidad. De ahí que pudiera ser traducido como hemos sido y continuamos siendo unidos juntamente con Cristo. O hemos sido o continuamos siendo plantados juntamente con Cristo. Recuerden Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es teológicamente análoga a permanecer. Juan capítulo 15. Si los creyentes han sido identificados con la muerte de Jesús, teológicamente ellos deberían estar identificados con su vida resucitada. Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20 para corroborar. Colosenses 2:20. Colosenses 3, versículo del 3 al 5 también para corroborar. Este aspecto metafórico del bautismo como muerte tenía la intención de demostrar que hemos muerto a la vieja vida, al viejo pacto, y que estamos vivos en el Espíritu. El nuevo pacto, la ley moral de Dios, está grabada. ¿En dónde está grabada la ley moral de Dios, mi hermano César Arrúa? In the heart, en el corazón. En el corazón. Amén. La ley moral de Dios está grabada en los corazones de los creyentes. ¿Ok? Ahora, el bautismo cristiano, por lo tanto, no es lo mismo que el bautismo de Juan el Bautista, quien era el último, por cierto, de los profetas del Antiguo Testamento. Lucas 16:16 para corroborar. El bautismo era la oportunidad de la iglesia primitiva para los nuevos creyentes de hacer una profesión pública de fe. La fórmula bautismal primera, al ser repetida por el candidato, creo que Jesucristo es Señor. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 13 para corroborar. Esta declaración pública era un acto ritual formal de lo que ya había previamente sucedido en la experiencia. Imagínense, pues ninguno, a no ser por el Espíritu, va a llamar Señor a Cristo Jesús. Ninguno, dice la Escritura. El bautismo no era el mecanismo para el perdón como lo afirman los de la secta Solo Jesús, para la salvación o para la venida del Espíritu Santo. No es que, a ver, venga mi hermana Romina, venga mi hermana Romina, acérquese al púlpito. Aquí está el ¿cómo se llama? El bautismerio, usted sabe, pues, ¿no? Que tiene la escalerita y ahí está el agua y todo. Venga, que la vamos a bautizar. Ahora sí, vamos, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Blum, pum, y ya está, ya, ahora sí, y comienza, no. Eso, mis hermanos, así no es. Así no es. Si una persona procede al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque hace rato que el Espíritu Santo ya mora en su vida. No es que remójalo rápido, húndelo en el río, pero que sea bien bravo ese río, para que el Espíritu Santo venga. Eso no es correcto. Juan capítulo 3 versículo 8 dice claramente: el viento sopla de donde quiere y a donde vaya, así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Usted sabe, mi hermano Gabriel, cuándo usted va a nacer de nuevo? No. El Espíritu Santo hace como el viento, ¿no? Viene de donde quiere y cuando quiere. Así es. Pero usted sí puede reconocer, mi hermano, quién verdaderamente es cristiano, ¿correcto? Sí, por el fruto. Por el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 y también Romanos 8, 16. Y el Espíritu mismo testifica de que somos hijos de Dios.
Sigamos. Sin embargo, el bautismo tampoco era opcional, pues Jesús mismo lo ordenó y puso el ejemplo. Se convirtió en un elemento de los mensajes apostólicos y de lo que se esperaba de los cristianos en los libros de los Hechos. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La versión Reina Valera del año 90 y del año 95 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Otras versiones dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. La Nueva Versión Internacional dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él. Este es un aoristo pasivo indicativo, ya que significa que nuestro viejo hombre ha sido una vez y para siempre crucificado por el Espíritu. Esta verdad es importante para la vida cristiana victoriosa. Los creyentes debemos darnos cuenta de nuestra nueva relación al pecado. Gálatas 2:20 y Gálatas 6:14 para corroborar. Como creyentes ahora tenemos una opción acerca del pecado como Adán la tuvo originalmente. La versión Reina Valera del año 60 y del año 95 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Otras versiones dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. La Nueva Versión Internacional dice, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Pablo usa la palabra cuerpo, que en el original griego es soma, con varias frases genitivas. Primero, cuerpo de pecado, que es un hebraísmo. Segundo, cuerpo de esta muerte. Tercero, cuerpo de la carne. Colosenses capítulo 2, versículo 11 para corroborarlo. Pablo estaba hablando de la vida física de este tiempo de pecado y de rebelión. El nuevo cuerpo resucitado de Cristo es el cuerpo de la nueva era de justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 para corroborar, ya lo habíamos leído el texto. Lo físico no es el problema como lo expresaba la filosofía griega, sino el pecado y la rebelión. El cuerpo no es malo, decían. El cristianismo afirma la creencia en un cuerpo físico en la eternidad. Claro, obviamente glorificado. Sin embargo, el cuerpo físico es el campo de batalla de la tentación también, del pecado y del yo. Primera de Corintios capítulo 15 para corroborar. La frase sea destruido es un aoristo pasivo subjuntivo que significaba hecho inoperativo, hecho inofensivo, hecho improductivo o literalmente desactivado, pero no significaba destruido. Una vez más, si alguien dice que no va a pecar o no ha pecado, pues lo hace mentiroso al Señor. Primera de Juan 1:8 y Primera de Juan 1:10 lo corrobora. Amigos legalistas, por favor. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Este es un aoristo activo participio y un perfecto pasivo indicativo que significa y se traduce: el que ha muerto ha sido y continúa siendo libre del pecado. Debido a que los creyentes son una nueva creación en Cristo, ellos han sido y continúan estando libres de la esclavitud del pecado heredada de la caída de Adán. El término griego traducido aquí como liberados es el término traducido en otras partes en los capítulos iniciales de Romanos como justificados. Recuerden que el contexto determina el significado de la palabra y no un diccionario o una definición técnica predeterminada, ¿no? Yo veo gente que dice, no, pero aquí en el diccionario dice esto y ese diccionario, déjame ver, este es el diccionario, no sé, de la nueva versión de la Real Academia de la Lengua hecha en el año o editada en el año 2021. Ya qué bueno, estamos en el 2022 y eso sucedió hace mucho tiempo. Por favor, seamos serios. Dice,
Lastimosamente, esto es lo que pasa con muchos creyentes interesados en el texto que solo averiguan el significado y omiten la sintaxis y el hiperbatón. Más adelante explico qué es el hiperbatón, ¿no? Para poder entender el original griego. Las palabras solo tienen significado en las oraciones y las oraciones solo tienen significado en los párrafos. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Imagínense, lo vuelvo a explicar. Y si vivimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Qué afirmación, ¿eh? Qué maravilloso. Cuando el texto menciona y sí, bueno, ya saben qué tipo de oración es, ¿no? El bautismo de los creyentes ejemplifica visualmente el morir al yo con Cristo. Cuando el texto menciona también viviremos con Él, este contexto demanda una orientación de aquí y ahora, no en un contexto exclusivamente futuro. Esta es la misma tensión inherente en el concepto bíblico del reino de Dios. Es tanto un aquí y ahora y a la vez un acto futuro. ¿Ok? La gracia debe ser, o debe producir, mejor dicho, un autocontrol, no una licencia para pecar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Seguimos, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando el texto menciona habiendo resucitado de los muertos, este es un aoristo pasivo participio. El Nuevo Testamento afirma que las tres personas de la Trinidad estaban activas en la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo, por ejemplo, Romanos 8:11. El Hijo, Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Y más frecuentemente también estaba el Padre. Hechos 2:24 para corroborar. Hechos 2:32, 3:15, 13:30, 17:31 y entre otros textos más que nos tomaría otro capítulo más, otro estudio más. Las acciones del Padre eran una confirmación de la aceptación de la vida, muerte y enseñanza de Cristo. Este era un aspecto importante de la predicación de la iglesia primitiva de los apóstoles. La Reina Valera del año 60 y del año 95 dice: la muerte no se enseñorea más de él. Otras versiones de la Biblia dice: ya la muerte no tiene dominio sobre él. La Nueva Versión Internacional dice: la muerte ya no tiene dominio sobre él. El verbo kurieu es el término, viene del término kurios, el cual significa dueño, maestro, esposo o señor. Jesús es ahora el kurios, o sea, el Señor sobre la muerte. Apocalipsis 1:18 para corroborar. Este versículo es un duro golpe para la doctrina torcida de las sectas unicitarias. Jesús, mis hermanos, es el primero en romper el poder de la muerte. Primera de Corintios 15 para corroborar. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando el texto menciona porque en cuanto murió, al pecado murió, Jesús vivió en un mundo pecador. Y aunque Él nunca pecó, el mundo pecador lo crucificó. Hebreos 10:10 para corroborar. La muerte sustitutoria de Cristo a favor de la humanidad canceló los requisitos de la ley y la consecuencia de ellos. Gálatas 3:13, Colosenses 2, versículos del 13 y el 14 también. Cuando el texto menciona una vez por todas, en este contexto Pablo está enfatizando la crucifixión de Jesús. Su muerte una vez y para siempre por el pecado ha afectado al que sus seguidores puedan morir al pecado. El libro de Hebreos también enfatiza la grandeza de la muerte sacrificial de Cristo, una vez y para siempre. Esta salvación lograda una vez y para siempre, y el perdón logrado para siempre. Mi hermano, pero yo soy cristiano y recién pequé ayer. Yo creo que ya perdí la salvación
esta es la vez número 556.320. No, pues mis hermanos, portémonos serios. Mi hermano Víctor Macei, ¿por cuántos pecados murió el Señor Jesús? Buenas noches. Por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, de todos nosotros los que hemos sido llamados por Él. Si alguien dice que solamente murió por los pecados presentes, ahí entra en contradicción con 1 de Juan 1.8 y 1 de Juan 1.10, que dice que aquel que dice que no peca, lo hace mentiroso al Señor. No solo eso, sino que también está dando directamente, y ya se está metiendo directamente en contra de uno de los atributos de Dios, el cual es la omnisciencia. Jesús no murió por el pecado que va a cometer mi hermano Gabriel Pereira la semana que viene. Que él todavía no lo sabe. No sabe qué pecado va a hacer, pero va a pecar la semana que viene. El Señor Jesús murió por los pecados de Gabriel, mi hermano Gabriel, pasado, presente y futuro. No, pero es que... y me desgarro la camisa. No, mis hermanos, por favor. Seguimos. Cuando el texto menciona... Mas en cuanto vive, para Dios vive. Las dos primeras, las dos primeras son aoristos, o los dos primeros aoristos, perdón, de este versículo son contrastados con dos presentes activos indicativos. Así que son aoristos sintéticos. Luego les explico eso. Los creyentes murieron con Cristo. Los creyentes viven con Dios a través de Cristo. La meta del evangelio no es solo el perdón, o el perdón solamente, o sea, la justificación, sino el servicio a Dios, la santificación, día a día. Día a día nos santificamos, mis hermanos, con la ayuda de Dios. Los creyentes somos salvos para servir y no por servir. Salvos para obras y no por obras. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el texto menciona esto, así también vosotros considerados muertos al pecado, este es un presente medio de ponente imperativo. Es medio porque es algo que ocurre en el interior del sujeto y no se refleja en lo exterior. Ejemplo, se le removieron las entrañas. Ustedes recordarán esa frase en el original griego, esplagnisomai. Bueno, es deponente porque a pesar de ser voz activa, se describe como voz pasiva. Así que es un mandato continuo habitual para los creyentes. El conocimiento de los cristianos de la obra de Cristo a favor de ellos es crucial para la vida diaria. Yo no conozco a una persona que se haga llamar cristiano que no tenga por costumbre, al menos una vez en el día, agarrar las Sagradas Escrituras. No existe tal cosa de que como yo soy cristiano, yo sí creo que Jesucristo va y no estudia las Sagradas Escrituras. Yo no he visto eso. Yo no he visto eso. Ahora, que haya gente que diga que es cristiana y que se basa solamente en sueños, supuestos sueños, ¿no? Y en supuestas visiones, vea, eso no es ser cristiano. Eso es un exceso de comer comida hasta altas horas de la noche. Ojo, seguimos. Cuando el texto menciona, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mi hermano Gabriel, le hago una pregunta rapidito. Cuando usted peca, y perdone que lo moleste y lo tomes esta noche de ejemplo. Cuando usted peca porque Satanás le presentó el pecado en bandeja de plata y también lo hizo pecar, ¿cierto? ¿O no? ¿O cómo es la cuestión? Cuénteme. Claro, nosotros somos... en el pecado podemos ser tentados y acceder al pecado, pero es por nuestra propia concupiscencia. Es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Amén. No existe tal cosa como espíritu de andar mirando mujer ajena. Sal de mí en el nombre de Jesús. Eso no existe.
Eso no, mis hermanos, por favor, seamos responsables. Si pecamos, pecamos por nuestra propia concupiscencia. No estoy diciendo que tenemos que pecar, cuidado, por favor. Amigos legalistas, por favor. Si nosotros pecamos, pecamos por nuestra propia concupiscencia. Satanás va a mostrar el pecado en bandeja de oro. Aquí está el pecado. Aquí está la mujer que te va a resolver la... Oye, pero yo soy casado. No, aquí está la mujer que te va a resolver tu vida. Aquí está la mujer que te va a... Oye, pero yo soy casado. Aquí está la mujer que te va a resolver el problema que tú tienes en tu vida. Pero Satanás no va a pecar por ti. Satanás no va a pecar por nosotros. Nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. Así que atentos con eso. Cuando el texto menciona entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ya había mencionado que este es un presente activo imperativo con un participio negativo que significa detener un acto ya en progreso. Pablo personifica varios conceptos teológicos. Primero, la muerte reinó como rey. Segundo, la gracia reina como rey. Tercero, el pecado reinó como rey. Ahora pregunto, mi hermana Romina, cuando el texto menciona ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ese es un presente activo imperativo con el participio negativo, lo cual significa el detener un acto ya en progreso como en el anterior caso. Esto demuestra el potencial para el pecado en la vida de los creyentes. Pero la necesidad de pecar ha sido eliminada en los creyentes por la relación nueva que tienen en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 lo corrobora, y también capítulo 2, versículo 1. Cuando el texto menciona como instrumentos, este término se refería a las almas de un soldado. Nuestro cuerpo físico es el campo de batalla de la tentación. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 lo corrobora, y Filipenses 1:20. Nuestras vidas muestran públicamente el evangelio, justo lo que le había mencionado anteriormente. Cuando el texto menciona, sino presentaos vosotros mismos a Dios, este es un aoristo activo imperativo, el cual era un llamado para un acto decisivo. Los creyentes hacen esto en la salvación por la fe, pero ellos deben continuar haciéndolo a través de sus vidas, para que se vea reflejado. Recuerden, mi hermana Vanessa, súbale el volumen para que... Ok, ahora noten el paralelismo de este versículo. Primero, el mismo verbo y ambos imperativos. Segundo, metáforas de batallas. Tercero, armas de injusticia. Cuarto, armas de justicia. Ahora, los creyentes pueden presentar sus cuerpos al pecado, ojo, o a Dios, dependiendo. Mi hermano César Arrúa, ¿a quién usted va a presentar los miembros de su cuerpo? A Dios. Excelente, así mismo. Seguimos. Recuerden, por cierto, que este versículo se está refiriendo a los creyentes, no se está refiriendo a incrédulos. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es uno de los versículos más mal interpretados, porque hay gente que dice, sí, ya no, ya, lo toman así una... Espérense, ya vamos. No, es que antes existía la ley, ahora existe la gracia. Mi hermano, siempre ha existido la ley y la gracia, dos caras de una misma moneda. Si no, pues, ¿cómo creen ustedes que se salvaban los patriarcas en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento, no es que no tenemos ley. ¿Qué pasó? Tenemos una ley, pero esa ley moral Dios la grabó en nuestros corazones. ¿Quién es nuestro Shabbat? Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. En lo personal, yo descanso los días jueves.
Físicamente, descanso los días jueves. Pero espiritualmente, descanso todos los días en Cristo Jesús. Él es mi Shabbat. Él es mi reposo. Yo no estoy obligado. Y ahí que se paren de cabeza y digan que no, pero es que ahí dice el cuarto mandamiento. Yo estoy cumpliendo el cuarto mandamiento cuando yo descanso y reposo en Cristo Jesús. Él es quien me da esa paz. La paz, no la que da el mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Seguimos. El pecado no es el dueño de los creyentes porque no es dueño de Cristo. Juan 16:33. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esta segunda pregunta supuesta, es decir, diatriba, es muy parecida a la del versículo 1, ya que ambas responden a diferentes preguntas acerca de la relación del cristiano con el pecado. El versículo 1, por ejemplo, trata acerca de que la gracia no debe ser usada como una licencia para pecar, mientras que aquí trata con la necesidad del cristiano de luchar o resistir actos individuales de pecado. También en el mismo texto menciona que al mismo tiempo el creyente debe servir a Dios y ahora con el mismo entusiasmo con el cual antes sirvió al pecado. Ojo, o sea, pues si usted le metió harta energía en el pasado para el pecado, ¿por qué usted ahora siendo cristiano no lo sirve con más fuerza, con más ahínco, con más servicio, con más pasión? No, pero es que yo no tengo ese querer como el hacer. Ore, pues mi hermano, ore. Deje de ver la telenovela. Las traducciones, cuando menciona vamos a pecar, las traducciones en inglés de la Biblia, por ejemplo la de Williams y Phillips, ambas traducen este aoristo activo subjuntivo como un presente activo subjuntivo similar al del versículo 1, lo cual no es el enfoque apropiado. Ahora, noten las traducciones en castellano de la Reina Valera y otra versión que dice pecaremos. La nueva versión internacional dice ¿vamos a pecar? Esta es una pregunta enfática en el griego y de acuerdo a la gramática espera una respuesta afirmativa. Pablo está usando una vez más el método diatribo para comunicar una verdad. Lo que pasa, mis hermanos, en realidad es que este versículo responde con una pregunta hipotética, o sea, subjuntivo, a una falsa teología. Pablo respondió a esto con su característico en ninguna manera, que no suceda jamás, por así decirlo, ¿no? Y es que el evangelio de la gracia radical de Dios, ojo, que Pablo predicaba, era malentendido y abusado por muchos falsos maestros, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. La pregunta espera una respuesta afirmativa. ¿Los seres humanos sirven a algo o a alguien? ¿Quién reina en nuestra vida? ¿El pecado o Dios? Pregunta que le hice a nuestra hermana Romina. ¿A quién el ser humano obedece o a quién muestra de que está sirviendo? ¿A quién? Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 para corroborar. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais, tiempo pasado. Porque gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando el texto menciona, pero gracias a Dios, Pablo con frecuencia explota, por así decirlo, explota en alabanzas a Dios. Sus escritos fluyen de sus oraciones a Dios y sus oraciones a Dios de su conocimiento del Evangelio. Cuando el texto menciona erais o vinisteis a ser, este es el imperfecto del verbo ser o estar, que describía el estado de ser o de ellos en el pasado.
Es decir, esclavos del pecado y seguido por el auristo, el cual declara que su estado de ser cesado. Ahora, ¿sí ven por qué la gramática es tan importante para entender un texto? No, ¿para qué vamos a estudiar el contexto? Y si el contexto es oscuro, o sea, si no se entiende claramente, ¿qué tienen que hacer? Ya, pues váyanse al original, pues. Cuando el texto menciona, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, esto, mis hermanos, se refiere a su justificación por la fe, la cual debe dar como resultado el que sean más como Cristo Jesús. El término doctrina se refiere a la enseñanza apostólica o al mensaje del Evangelio. Este es un genitivo porque es la fe de Jesús, o sea, que pertenece o proviene del Señor. Ay, mi hermano David, hoy me siento sin fe. Hoy no, perdón, hay otra gente, personas que dicen, hoy no tengo fe, pero si la fe no viene de ti, pues. O sea, entendería que alguien diga, hoy no tengo fuerzas. Eso es otro. Hoy me siento sin fe. La fe no es tuya. La fe no es tuya. Pero si se siente sin fe, como usted menciona, pues converse con los hermanos para orar. Esto es un genitivo porque es la fe de Jesús, o sea que pertenece o que viene del Señor. Efesios 4:5 para corroborar, Apocalipsis 2:13. La Reina Valera del año 60 dice, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Otras versiones de la Biblia dice, aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. La Nueva Versión Internacional dice, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. El término es tupos, que significa forma, pero el problema de esta palabra es que tiene una variedad de usos. Por ejemplo, 1, el patrón, 2, el plan, 3, forma o manera de escribir, 4, decreto o escrito, 5, sentencia o decisión, 6, modelo o parte del cuerpo humano como ofrenda para obtener santidad de parte de los dioses. Siguiente, también tenemos verbo usado en el sentido de hacer cumplir los preceptos de la ley. Recuerden que hay otras palabras que significa forma. Por ejemplo, tenemos morfe. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y también tenemos esquema. Lo vemos en Filipenses 2:7. Ahora, ¿sí entienden el porqué? El Evangelio tiene tantas implicaciones doctrinales como de un estilo de vida. El regalo de la salvación de Cristo, mis hermanos, también demanda vivir una vida como la de Cristo. De allí que el apóstol utiliza el término tupos. Versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cuando dice y libertados del pecado, este es un aoristo pasivo participio porque el Evangelio ha liberado a los creyentes por la agencia del Espíritu a través de la obra de Cristo. Los creyentes han sido liberados tanto del castigo del pecado por la justificación y de la tiranía del pecado por la santificación. Literalmente dice, y habiendo sido libertados del pecado. Cuando el texto menciona, vinisteis a ser siervos de la justicia, esto es un indicativo aoristo pasivo, que literalmente dice, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Ya no del pecado, sino de la justicia. Los creyentes son libres del pecado para servir a Dios. La meta de la gracia es una vida de santidad. La justificación es tanto un pronunciamiento legal y a la vez un impulso para vivir vidas justas delante de Dios. Él, mis hermanos queridos, Él desea salvarnos y cambiarnos para que podamos alcanzar a los otros. Estoy hablando de los cristianos también, ¿no? Y de los que no son cristianos todavía, pero en algún momento van a ser cristianos si fueron escogidos para salvación. El regalo de la gracia no debe quedarse o detenerse con nosotros solamente, sino que debe alcanzar a otros también. Siempre les menciono, lo que hemos recibido por gracia, pues por gracia también debemos compartir. La palabra para esclavos es doulos, pero que las versiones traducen mal como siervo, ya que para este término existen unas 6 palabras más. Y recuerden que hay una diferencia grande entre un esclavo y un siervo.
pues el segundo tiene libertad de escoger para quién trabaja y el tipo de labor de desempeñar. Versículo 19. Hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que aquí como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando el texto menciona hablo como humano, por vuestra humanidad o humana debilidad, Pablo aquí está tratando un asunto con los cristianos de Roma. Ahora, está tratando de resolver, ojo, un problema local del cual escuchó que había celo entre los creyentes gentiles, o está declarando una verdad acerca de todos los creyentes. Pablo usó esta frase ya anteriormente en Romanos capítulo 6, versículo 5, al igual que lo hace en Gálatas 3:15. Este versículo, mis hermanos, es paralelo al versículo 16. Pues Pablo repite unos puntos teológicos para hacer énfasis. Algunos dirán o dirían que esta frase significa que Pablo se estaba disculpando por usar una metáfora de esclavos, pero la frase, debido a la debilidad de su carne, no encaja ahí en esa interpretación. La esclavitud no era vista, mis hermanos, por un mal por la sociedad del primer siglo, especialmente en Roma. Era simplemente parte de la cultura de ese tiempo. Cuando el texto menciona así ahora para santificación, esta es la meta de la justificación. El Nuevo Testamento usa este término en dos sentidos teológicos relacionados con la salvación. Primero, la santificación posicional, el cual es el regalo de Dios, o un aspecto objetivo dado en la salvación, junto con la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Lo vemos para corroborar en Hechos capítulo 26, versículo 18, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. También lo vemos en 1 Corintios 6, 11, Efesios 5, versículos 26 y 27, entre otros textos. Segundo punto, la santificación progresiva. A ver, voy a repetir. La santificación posicional y la otra es la santificación progresiva, la cual es también la obra de Dios, porque, mis hermanos, todo viene de Dios. La cual es también la obra de Dios a través del Espíritu Santo cuando la vida del creyente es transformada en la imagen y madurez de Cristo. Este es un aspecto subjetivo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 para corroborar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y también versículo 7. También tenemos Hebreos 12:10 y Hebreos 12:14. La santificación es a la vez un don o regalo y un mandamiento. Es una posición objetiva y una actividad subjetiva. Es un indicativo, o sea, una declaración, y un imperativo, o sea, un mandato. Esto viene desde el principio de la vida cristiana, pero no madura sino con el tiempo hasta el final de la vida cristiana. Filipenses capítulo 1, versículo 6 para corroborar. Filipenses 2, versículos 12 y 13 también para corroborar. Así que uno va a decir, bueno, ¿y cómo nosotros descubrimos o detectamos si es que una persona es trigo o cizaña, y si se está santificando o no santificando, etcétera, etcétera? El tiempo, mis hermanos, el tiempo es lo que define. Aparte de eso, ustedes más o menos se van dando cuenta. Yo le había hecho la pregunta a mi hermano Gabriel, por ejemplo, ¿cómo usted sabe si van a nacer de nuevo? Usted no sabe. Si alguien le dice, venga aquí, que va a haber noches de sanaciones y milagros, y de paso lo vamos a bautizar, mi hermano, solo lo van a bañar, nada más, lo van a remojar en agua, pero usted no va a nacer de nuevo ese día. Viernes de sanaciones y milagros, ese día Dios no le va. Ese día no va el Espíritu Santo. ¿Qué les toca hacer? Les toca mentir. Les toca mentir, no hay de otra. Seguimos, mis hermanos queridos. Había mencionado también el tema del trigo y la cizaña, ¿no? Ustedes ven, el trigo y la cizaña se parecen al inicio, se parecen. Se parecen. Pero conforme va pasando el tiempo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y el trigo como que va tomando una inclinación como
Imagínense más o menos como el cristiano, ¿no? Como un acto de reverencia. Toma una inclinación con el pasar del tiempo. Pero la cizaña va creciendo igual, pero la cizaña no se va a doblar. Va a estar toda erguida, así como que yo declaro, yo decreto, yo ato, desato, cancelo y lo que sea. Y siempre en forma reflexiva. Yo me convertí a... Mentira, usted no se ha convertido a nadie. Si fuera cristiano, es el Señor que lo trajo de muerte a vida por su misericordia. O también otra manera reflexiva cuando dice, cuando yo encontré al Señor. Mis hermanos, entendamos una cosa, el Señor no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros. No podemos hablar en esa forma reflexiva, sobre todo cuando son las cosas que tienen que ver con nuestro Señor. Seguimos. Versículo 18. Perdón, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Aquí se está diciendo simplemente lo opuesto a los versículos 18 y 19. Los creyentes solo pueden servir a un dueño. Lucas capítulo 16, versículo 13 para corroborar. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Estos versículos forman una progresión lógica del salario pagado por aquel a quien uno sirve. Gracias a Dios, mis hermanos. Es más, lo voy a decir una vez más. Gracias a Dios que esta discusión acerca del pecado y del creyente termina con un enfoque en la gracia. Ojo, no estoy diciendo que el cristiano no tenga ley, ¿no? El cristiano sí tiene su ley, pero la tiene grabada en el corazón. Primero se recibe el regalo de la salvación como con nuestra cooperación, ¿no? O sea, bueno, ojo con eso, que algo, sobre todo en el semipelagianismo, ellos mencionan que tenemos nosotros que responder y si no respondemos, pues, mi hermano, si fuera por nosotros, si fuera por nuestra condición humana, caída, depravada, chueca, pecaminosa, el Señor Jesucristo se quedaría esperando toda la vida a que nosotros digamos sí. Acepto seguirte, Señor. El Señor tiene que traer de muerte a vida. Juan 6:44. Ojo con eso. Si no, imposible. Si no, imposible. Pero bueno, obviamente el cristiano va a mostrar frutos. Y por decirlo en pocas palabras, si no hay raíz, no hay fruto. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el resumen de toda la exposición del apóstol. Pablo pinta la opción de decidir en blanco y negro. La decisión es nuestra, pecado y muerte, o el regalo de la gracia a través de Cristo y la vida eterna. Es muy similar a los dos caminos mencionados en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Salmos 1, Proverbios 4, versículos del 10 al 19 y Mateo 7, versículos 13 y 14. La paga del pecado, cuando el texto menciona esto, el pecado es personificado como un dueño de esclavos, como un general militar o un rey que paga un salario. Literalmente dice el sueldo en víveres. Cuando el texto menciona la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, esta palabra traducida como dádiva o carisma era la misma raíz de que la palabra gracia. La misma palabra. Así que, mis hermanos queridos, vamos ahora sí a interactuar. Mi hermano Víctor Macei. Cuéntanos, mi hermano Víctor Macei. ¿Tenemos licencia nosotros para pecar? De ninguna manera, mis queridos hermanos, de ninguna manera. Y de hecho, la palabra dice que estamos muertos al pecado. ¿Cómo pecar?
no es no es nuestro derecho. Que eventualmente pequemos es otra cosa, pero nos duele, nos duele. E inmediatamente debemos recurrir al arrepentimiento porque, pues, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Sí, acabas de mencionar, justo respondiste a la segunda pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasa si llegaste a pecar? Dios te va a dejar ahí tal cual como estás para que, ¿sabes qué? Llamando ahí a los arcángeles, préstame ahí rápido un borrador para borrarlo, el nombre de la vida ahí. Ya se portó bien, anótalo otra vez. Se portó mal otra vez, vuelve a borrarlo, mis hermanos. Pensar así, pensar así es desconocer el atributo de la omnisciencia de Dios. Cuando habla del libro de la vida, ya eso es una metáfora para demostrar de que Dios realmente ya sabe quiénes son. Y no es que está sentado ahí en la esquina viendo cómo se comporta mi hermano César Arrúa. ¿Será que se porta bien o será que... Uy, ya se portó bien, ahora sí, vamos a llevarlo a la gloria? No, mis hermanos, así tampoco. Mi hermano Gabriel, ¿qué opina de del estudio del día de hoy? Estuvo muy lindo. La verdad que me quedo con un versículo que dice, es el versículo 18, que fue el que más me llamó la atención de todo este estudio, y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué lindo versículo, maravilloso. Me llamó la atención, es maravilloso. Éramos esclavos, ¿no?, del pecado y ahora estamos sirviendo al Señor. ¡Wow! ¡Cuán insondables son los caminos! Es algo que nosotros nos pensábamos estar acá, pero el Señor es el que nos trajo y estamos compartiendo en una comunión. Y bueno, eso me llevó a esa reflexión. Mi hermano Mauricio, ya que estás por ahí, que el Señor te bendiga. Mi hermano Mauricio, quería hacerte una consulta. ¿Puede una persona no ser esclavo del pecado o no ser esclavo de Cristo? O sea, estar en la mitad. No existe esa posibilidad. Buenas noches para todos. No existe esa posibilidad. Como decías tú, o es blanco o es negro. O somos de Cristo o somos del enemigo. Nosotros ahora somos esclavos de Jesucristo y pertenecemos a un nuevo dueño. Y ese dueño ha escrito en nuestros corazones sus normas, sus leyes. Somos esclavos de Jesucristo, no somos esclavos del pecado. Pero lo que están predicando ahora es esa gracia barata donde te dicen haga lo que le dé la gana, que eso no importa. Eso es una mentira. Vivir bajo la gracia no significa que puedo vivir como me dé la gana. Más bien es vivir en el camino de la justicia. ¿Somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos del mundo o de Satanás? La posición de nosotros es en Cristo. Somos justificados por Cristo. Vivimos para Cristo. Somos esclavos de Cristo. Aquí no hay otra opción. O se es de Dios o se es del enemigo. Y nosotros hemos sido comprados a precio de sangre para ser esclavos de un dueño superior, que es Jesucristo. Amén, amén. Y nosotros como cristianos tenemos esa libertad para poder servirle. O sea, ¿por qué nosotros, mi hermano César Arrúa, por qué nosotros le amamos al Señor? ¿Para ganar la salvación? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros le amamos al Señor? ¿Por qué le amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Aleluya, esa es la respuesta. Así Muy es, bien. sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así mismo. Mira cómo se complementa, ¿no? Comprados a precio caro, precio de sangre, y no cualquier sangre, es la sangre del Señor. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y nosotros le buscamos porque Él nos trajo primero de muerte a vida. Nosotros no llegamos a Él
si es que el Padre no nos hubiera traído primero hacia Él. De ahí viene el tema, la palabra en el original, el cubo. Literalmente como cuando tú tienes una cubeta de esas que tú tiras al pozo de agua, ¿no? Tú tienes que jalar o también arrastrar, hay que jalar. Eso es lo que está haciendo con todos los cristianos, los va trayendo. Por eso es que no existe tal cosa como que espérate, déjame tomar una mejor decisión en mi, entre comillas, mal llamado libre albedrío, para yo buscarte, para yo amarte, para yo seguirte, para yo alabarte, para yo adorarte, para yo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. Pero déjame tomar una decisión primero. Eso no existe. Todo esto es posible porque Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso, sin merecerlo. Sencillito, sin merecerlo. Y todo el paquete completo. Ya vamos más adelante a ver los capítulos posteriores, que esto se va a poner mucho mejor. Mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué les parece? Vamos a agradecer. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Rey soberano, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú has permitido que podamos apartar para poder reunirnos entre hermanos y poder hacer este estudio de Romanos 6. Estamos muertos al pecado, Padre, por el sacrificio perfecto de nuestro Señor, por misericordia tuya. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya el pecado no se enseñorea en nosotros, Padre. Sí, es verdad, a veces caemos, a veces pecamos, es verdad, pero nos duele, nos duele. Pero tu palabra dice que tú has proveído el abogado. Nuestro Señor es nuestro abogado. No es que vamos a pecar de manera deliberada para inmediatamente buscar un padrino para no irnos al infierno. Así tampoco es. Es verdad que muchas veces nos acusan, sobre todo de otras denominaciones, diciendo salvos, siempre salvos. No, Padre. No, tenemos responsabilidad con el pecado. Y es responsabilidad nuestra día a día estar o permanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro, estudiar las Escrituras, compartir el mensaje, vivir el Evangelio. Gracias, Padre, por esa oportunidad. Sabemos que tenemos hermanos que están un poco deprimidos, caídos, tensos. Por favor, Padre, si alguno está falta de conocimiento, dice tu palabra, pídaselo a Dios y Él los dará sin reproche. Te rogamos por aquellos hermanos que están caídos, que están pasando por momentos difíciles. Te rogamos para que tú le des tu paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que sus corazones sean guardados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, y te pido también, como a nivel de favor, te rogamos que exhortes a todos nosotros, los que estamos presentes, para que no nos amoldemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, parados siempre sobre la roca. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión. Para el que va a tomar la foto, ahí le dejo el puñito.